De la noticia de ayer, que bueno, la mayoría de las personas, según lo que vi yo, mi percepción, por lo que he leído, no está para nada de acuerdo con el fallo de un juez en prohibir la vacunación para los menores de 13 años. Esto ha llevado a, la conferencia de prensa que hizo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, indignado, diciendo que esto era un disparate realmente, y es la opinión de muchísima gente. Suspender o prohibir algo que es optativo, que no es obligación, ¿verdad? Por un lado. Después, padres que querían vacunar a sus hijos. Y va a haber una apelación. Pero vamos a hablar con el doctor Pablo Schiavi, que si podemos ya le damos la bienvenida al doctor Schiavi. Ahí está, ahí lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andás, Luis? Buenas tardes para todos. Me arrepiento de no haber ido. ¿Cómo está el programa? Disculpa que no puedo acompañarlos. Y los saludos para todo el equipo. Los viernes se pone lindo, ¿viste? Es terrible esto. Bueno, Pablo, a ver, más allá de que todos sabemos, nos enteramos y quedó claro que el juez dio un fallo donde, cancela la vacunación para los niños menores de 13 años. Bueno, ahora viene una apelación, ahora viene todo, que aparentemente, por lo que decían ayer, va a ser bastante rápido. Pero bueno, vos creo que estás un poquito más empapado en el tema. Y ¿qué pasa de ahora en adelante? Bien, como bien decía Luis, o sea, a partir de ahora, de la audiencia de ayer, primero señalar que como ya de público conocimiento, el fallo que hubo en la primera instancia del amparo tiene efecto inmediato. Nada más ni nada menos que ayer mismo el secretario de la Presidencia, a través de Salud Pública, se dio la orden de cerrar las agendas. O sea, me sorprendió a mí el número de niños que había ayer agendados para vacunarse. Sí, más de 5.000. Más de 5.000 niños, imagínate, y lo que serían acá los próximos 10 días. Y a partir de ahora, el gobierno va a disponer de 3 días para apelar, que ya obviamente se hizo público el anuncio de la apelación. Después de ahí se le da por 3 días más, digamos, traslado a los actores, a los promotores de esta demanda. Y finalmente esto llega a un tribunal de apelaciones que va a ser quien tiene la última palabra dentro del Poder Judicial para o confirmar este fallo, lo cual implicaría sí ahí la suspensión definitiva del plan de vacunación. Valoremos todos el impacto que eso va a tener, porque ahora todavía en los hechos, si bien se suspendió, esto está a la espera del resultado del Tribunal de Apelaciones, o este Tribunal de Apelaciones en su defecto puede revocar, esta sentencia, y ahí sí todo volvería a foja cero. Pero son 10 días más o menos, pero obviamente esto generó mucha preocupación. De hecho, en el mundo se habla de Uruguay, y en Uruguay hoy no se habla otra cosa que de este tema. Y estamos esperando que ojalá el Tribunal de Apelaciones deje sin efecto esto, porque siento un precedente bastante complejo para el país, que el Poder Judicial, a través de una sentencia que está dentro obviamente de la ley, pero que obviamente entendemos que no se ajusta, entendiendo que es el Ministerio de Salud Pública, el Poder Ejecutivo, quienes tienen la conducción de lo que es la política sanitaria en nuestro país. Bien, más allá de que es un tema que también quiero hablar con vos, el tema de por qué, ¿no? El por qué. A ver, ¿cuáles son los motivos por los cuales se cancela la vacunación de los chicos? Que lo sabemos, pero por ejemplo el hecho de que quieren que rindan cuentas de las negociaciones con los laboratorios, por ejemplo, y por otro lado la efectividad de la vacuna, que yo tenía entendido que eso estaba probado, y además sabemos en qué consiste la vacuna. Yo tenía entendido que eso estaba clarísimo. Pero también hubo por ahí alguien que sobrevoló el tema de que podría ser hasta anticonstitucional lo que hizo el juez. Aclaranos vos estos temas. No, mirá, a mí hay algunas frases en la sentencia que realmente me costó leerlas. O sea, que se hable de inconstitucionalidad legal en una política de vacunación que no nos olvidemos que fue hecha en plena pandemia. Acá tenemos que ponernos en el lugar de decir claramente que las vacunas salvaron vidas, de que muchas familias en nuestro país y el mundo perdieron seres queridos por la enfermedad y también porque no había vacunas. Entonces tenemos que valorar y medir todo en el contexto. O sea, esto no es inconstitucional, esto no es ilegal,
y se hizo lo que se pudo en una situación de crisis mundial provocada por un virus que mató millones de personas. O sea, nosotros hoy capaz que lo estamos viendo en la situación actual, donde Uruguay es el país que menos restricciones tiene en el mundo. Europa está mucho más restringido que Uruguay en muchas cosas, y realmente causó bastante sorpresa, sobre todo, Luis, teniendo en cuenta que a mí, ni a vos, ni a tu familia, nadie les obligó a vacunarse. O sea, cada uno de nosotros es libre para vacunarse y cada uno es libre para vacunar o no a sus hijos. Ahora, ¿cómo le explicamos a una madre que tenía ayer a su hijo agendado, a aquellas familias que tienen niños con comorbilidades donde más los pediatras sugieren la vacunación, que no se va a poder vacunar por una orden judicial? Mirá si después pasa algo con alguno de esos niños. O sea, es muy complejo el tema. Por algo, en el mapa de nuestro estado vos tenés bien definido, y el tema de la salud pública es del Poder Ejecutivo, y eso no hay duda, como la defensa del Ministerio de Defensa, como la policía del Ministerio del Interior. No podemos, esto complica el funcionamiento corriente del Estado, en el sentido de que hoy la justicia te dice no vacunes más. ¿Y qué hacemos? Porque suponete que el Tribunal de Apelaciones mantenga esto. No se vacuna más a los niños menores de 13 años, contra lo que ha dicho toda la comunidad científica en el mundo y los destacados academias y profesionales, facultades de medicina en nuestro país. O sea, si vos lees hoy todo lo que han dicho, las declaraciones, realmente más te sorprendés, porque obviamente yo desde el punto de vista médico no puedo hablar, pero genera muchísimo ruido. E insisto más, esto es voluntario y no es obligatorio. Y algo por ahí dijiste, Luis, que hoy yo escuché a los abogados que promovieron esto, y hay argumentos que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, el tema de los efectos adversos. Yo te pregunto, ¿qué medicamento no tiene efectos adversos? ¿Qué vacuna no tiene efectos adversos? Si a vos te vas al médico, el médico te receta un antibiótico, vos lo tomás, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si vos te ponés a leer lo que viene adentro de la caja del antibiótico, donde dice todo lo que es el antibiótico, los efectos adversos, nadie tomaría ningún antibiótico. No, pero está bien, pero a ver. Pero eso no quiere decir, Pablo, que pase a todos. Eso pasa hasta con un jarabe para todos. Eso es una ridiculez. Claro. Eso es ridículo. Ridículo. Una aspirina tiene efecto. A ver, y el fallo del juez, el fallo de este juez, que se habría dicho por ahí que es un juez antivacuna, ¿no? Que eso también, hubo como una estrategia donde presentar la denuncia, para que en definitiva después fallara como falló. Eso es, ¿roza lo anticonstitucional, no? ¿O no? A ver, nosotros, Luis, por un tema también de seriedad, no podemos entrar en eso. O sea, yo en eso no puedo entrar. Sí, lo que es objetivamente cierto, que cuando hay feria judicial, no están todos los juzgados trabajando normalmente y se sabe qué juez está de feria en cada juzgado. Eso es un hecho objetivo. O sea, si por ejemplo esta acción de amparo se presentaba, el 20 de julio, ahí entra la demanda, va a una distribuidora de turnos y toca por sorteo. Pero en feria, obviamente el Estado no puede, en nuestro país no puede quedar sin justicia. Entonces, la feria judicial supone turnos y supone qué jueces están a cargo de juzgados civiles, penales, familia. Porque obviamente, puedes apagar la luz del sistema judicial. Eso es el hecho objetivo. Después en lo otro no me corresponde opinar, no tengo elementos, no tengo pruebas y no sería serio cuestionar al juez desde ese punto de vista, porque obviamente se trata de un juez nacional, un juez letrado, y plasmó lo que plasmó en una sentencia. El juez habla por las sentencias y a eso tenemos que remitirnos. Bien, lo que puede pasar a partir de la apelación es que se revoque el fallo o que se haga lo que el juez pide, ¿no? Que es mostrar, los contratos con los laboratorios, y además él nuevamente pidió, el contenido de las vacunas, por decirlo de alguna manera. Eso, se podría. Yo ayer ponía, que mucha gente me dijo, el ejemplo que pusiste, pero yo ayer también, si era solo ese el motivo, el de ver las negociaciones, yo no puedo sacar del respirador a una persona hasta que la sociedad, por ejemplo, no me justifique cómo compró el respirador. Es una locura. En este caso, no es tan extremo, pero ayer había gente que hablaba también. ¿Qué pasa ahora si un niño se enferma, ¿no?, de COVID y tiene consecuencias que nadie quiere? ¿Qué pasa? Puede ser, iba a decir la palabra escándalo, pero sí, puede llegar a ser una locura, ¿no? Y todos recaerían sobre este fallo.
Acá, Luis, se abren dos escenarios bien complejos en caso de que el tribunal mantuviera esta sentencia. Obviamente, primero lo que estás mencionando muy claramente, que es el tema de salud. O sea, ¿quién se va a hacer cargo? Si una vez que esto se confirmara, hablo en condicional, hay niños menores de 13 años que, pudiéndose haber vacunado, porque en nuestro país la vacunación es libre y gratuita, no lo pudieron hacer por orden judicial. ¿Quién se va a hacer cargo si se enferman de COVID y tienen el peor desenlace? Eso es lo primero, que obviamente es lo que me parece que nos preocupa a todos como sociedad. Y en segundo lugar, ya además del punto legal, nuestro país firmó contratos de confidencialidad con los laboratorios, como firmaron todos los países en el mundo donde se dio la vacuna. Y esos contratos, el Estado uruguayo tiene que cumplirlos, porque si no, lo van a demandar ante tribunales internacionales, y al tribunal internacional no le importa por qué no se cumplió, sino que no se cumplió. Entonces ahí nuestro Estado puede eventualmente exponerse a demandas internacionales por violación de los contratos y por violar una cláusula de confidencialidad. O yo les pregunto, ¿en qué país del mundo se hicieron públicos estos contratos? Estos contratos no reconocen fronteras, son prácticamente iguales en todos los países, no importa la bandera. Imagínate que sea Uruguay el primero en hacer públicos los contratos. ¿Quién se va a hacer cargo de la demanda que se nos va a venir a todos como país, ¿no? No al Estado, que somos todos, ¿no? Pablo, con respecto a este último punto que estabas hablando, me imagino que cuando se pretende conocer los contratos, de repente hay interés en algún punto en particular. ¿Existe la posibilidad de hablar con la otra parte del contrato para dar la información que se requiere, o se pretende que se publique todo el contrato y ahí entraríamos en esa situación compleja legal que describías? ¿Existe la posibilidad de algo parcial negociado? Y yo creo que, gracias por la pregunta, creo que por el tenor de lo que dice la sentencia, está pidiendo que se publique los contratos a texto completo. Dice ni siquiera con anotaciones ni nada, así como se firmaron. Y eso es lo que expone a nuestro país a una demanda internacional, sin lugar a dudas. Pablo, ¿por qué es que se maneja, para los que de repente no entendemos detalles del tema, por qué es que se maneja tanta confidencialidad en torno a un tema que de repente tiene que ver con la salud de todos los que formamos parte de los distintos países? Entonces, es algo que no se entiende por qué se quiere ocultar si tan limpio es. Gracias también por la pregunta. El tema que nosotros como país, a ver, la confidencialidad en nuestro país es completamente legal. O sea, nosotros tenemos una ley de información pública donde en principio todo es público, salvo lo que es secreto, reservado o confidencial. O sea, no es mala palabra hablar de confidencialidad. Y la confidencialidad es lo común en este tipo de negociaciones y de contratos. Pero no porque nos quieran esconder información, sino porque seguramente nuestro Estado no tuvo más remedio que firmar eso, si no tendríamos vacunas. O sea, nosotros tenemos que remontarnos a lo que fue el peor momento de la pandemia, donde si no se firmaban esos contratos, no se hubiese vacunado a nadie. Y yo entiendo que en ese momento, no ahora, en ese momento, mucho de confidencialidad había, teniendo en cuenta que las vacunas se proveyeron sin los tiempos normales de cualquier vacuna. Entonces también los laboratorios dicen, bueno, bárbaro, me apuró la comunidad internacional a tener vacunas 2 años, cuando capaz que no sé cuánto que demora el tiempo normal de una vacuna, yo como laboratorio de algún lado me tengo que agarrar. Pero a ver, ¿de qué están compuestas las vacunas? Basta mirar páginas nacionales e internacionales y todos accedemos a esa información. Esa información no es secreta hoy. Después obviamente tenemos que saber procesarla, ¿no? Pero ¿Cómo Pablo, que yo lea un Bademecum? Pablo, ¿entendés que puede no estar pormenorizado el consentimiento que se le hace firmar a los padres y que sea uno de los puntos que tenga agarre de esta sentencia del juez, que sea atendible esta sentencia del juez? Pero es que yo entiendo eso, pero si vos pensá en todas las vacunas que te diste a lo largo de tu vida, Claro. ¿Cuándo firmaste un consentimiento? ¿Cuándo preguntaste la vacuna de la gripe que me van a dar es china, japonesa, americana o brasilera? Sí, la verdad, yo no tengo Jamás idea. se... No, jamás, es verdad. Sí. Pero no te digo esta vacuna, te digo la vacuna de todo. Nuestro país tiene uno de los sistemas, un plan de vacunación y una política sanitaria que trasciende los gobiernos, es una política pública de Estado. Somos referentes en el mundo de esto. Por eso a mí me da vergüenza hoy ser tapa a los diarios como uruguayo por lo que pasó. Acá tenés el aval de la comunidad científica mundial con nombres que hasta premios Nobel han sido y los mejores médicos en nuestro país, de todas las sociedades científicas, pediatría. ¿Vos pensás que esa gente va a jugar su prestigio recomendando algo que no sea cierto? Tenemos que tener un poquito de sentido común y más en una pandemia como la que vivió la humanidad. Con lo cual, para mí, esto
realmente me asombra. Realmente no les voy a mentir y se lo digo sinceramente. Pablo, te leía hace un rato y en un momento vos hablabas de que este tipo de decisiones o este tipo de fallos como que serían mejor que los tome la Suprema Corte de Justicia y no un juez letrado. ¿Me podés explicar un poco más por qué o hacerlo un poquito más entendible para quienes no estamos dentro de la materia? Sí, claro. El tema ¿cuál es? En la ley de amparo lo que se prevé que la primera instancia del amparo la resuelve el juez letrado y eventualmente después es un tribunal de apelaciones quien confirma o no lo que dijo el juez letrado, si se apela. Hay veces que la sentencia de amparo, yo he trabajado, no se apelan y ya se cerró el tema. Claro. ¿Qué quiere decir con eso? Nuestro sistema de justicia tiene un orden jerárquico, o sea, la cabeza del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia con 5 ministros y es el órgano jerarca máximo. Por ejemplo, si yo promuevo la inconstitucionalidad de una ley, no lo decide un juez letrado, lo decide la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano jerarca máximo y son los 5 ministros. Entonces, lo que yo decía es que habría que corregir esta ley de amparo, sobre todo cuando se trata de amparo que afectan el interés general. Acá estás afectando el interés general y estás afectando una política pública de vacunación. Entonces, de última, podemos estar o no de acuerdo, pero que quien tome la decisión sea el órgano cabeza del sistema judicial y no digamos, jueces que están debajo por jerarquía. ¿Tá? Obviamente para eso, miren que no es tan difícil hacerlo, habría que cambiar la ley y obviamente implica una discusión parlamentaria, pero este tema que estamos hablando no está en la Constitución, o sea que con un cambio de ley se puede hacer perfectamente. Claro, y clarísimo. el que esté responsable serían los máximos responsables de la Corte, no jueces que están por debajo en jerarquía. Bien. Pablo, a ver, capaz que tiene una respuesta lógica pero y visible, pero yo no me doy cuenta. ¿Por qué, si el tema son los contratos, ¿no? Uno de los temas son los contratos, ¿por qué la prohibición es solo para los niños menores de 13 años? El resto de las vacunas, ¿por qué no ¿se entiende la pregunta? ¿Por qué solo para los niños se prohíbe la vacuna? Y bueno, Luis, esa pregunta tendrías que hacérsela a los profesionales que promovieron esta acción de amparo. Ellos solo pidieron suspender la vacunación en los niños menores de 13 años. Entonces el juez no puede, por más que le pidan eso, no puede decir, bueno, suspendo para toda la población, porque el amparo se reduce a lo que pide quien lo promueve. Bien, pero acá, no hay otra razón. Pero acá volvemos al sentido común. Digo, si está mal para una cosa, está mal para la otra. Si en definitiva es lo mismo. No, Luis. Mirá, y te agrego algo que me hiciste acordar con la pregunta. Recordemos que a los niños se le dio la vacuna en dosis pediátrica, o sea, no es la misma dosis que nos dimos nosotros. Ajá. O sea, que eso también está, pero en cuestión, no pero en cuestión de contratos, digo, yo no tampoco se expusieron o se hicieron públicos los contratos de las vacunas para mayores. ¿O sí? De ninguna. O nosotros conocemos contratos que Uruguay firma con laboratorios para todas las vacunas que forman parte del plan de vacunación nacional. No, bien. Eso entonces, tampoco no me queda claro. Hay muchas cosas que escapan, por algo vos tenés gobernantes que asumen responsabilidades. Es parte del juego, digamos, de la democracia, ¿no? Pablo, ¿cómo ves, cómo avisorás los próximos días? Y mirá, yo creo que van a ser días bastante movidos, porque obviamente es el tema de que todo el país habla. Me animo a decirles, bueno, que si esto cambia, los visito en unos 10 días y entiendo que hay notorios elementos formales de los cuales el Tribunal de Apelaciones, agarrando de solo un vicio formal, puede revocar esto. Y creo que tiene varios vicios formales la sentencia para que esto caiga en los próximos días. Esa es la expectativa, obviamente, como se dice en todos lados, el partido que jugaba. Por supuesto. Pablo, gracias, querido. Te agradezco mucho el contacto. Bueno, gracias a todos. Disculpe que no los pude acompañar personalmente, pero prometo acompañarlos en la próxima. Saludos para todos. La próxima te esperamos acá. Gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. El doctor Chao. Pablo Schiavi, señores, hablando de este tema, que como bien dijo él en un momento de la nota, habla todo el país. Sí. Y no solo el país, El sí, mundo, en el sino mundo. el mundo.